Palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, por tu palabra. Cristo, nuestro Cristo, se convirtió en sumo sacerdote. Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo se convirtió en nuestro sumo sacerdote? Porque Él vino y se ofreció en expiación por nuestro pecado. En aquel tiempo, en el tiempo de la ley, el sumo sacerdote era el encargado, ¿verdad?, de rociar la sangre sobre el tabernáculo, para así expiar el pecado del pueblo. Y no solamente expiar el pecado del pueblo, sino también expiar su propio pecado. Pero Cristo se ofreció, él, ¿verdad?, como sumo sacerdote. Y a través de derramar su sangre en la cruz, inmediatamente él pagó por nuestro pecado para que hoy tú y yo fuéramos libres. Pero no se convirtió en un sumo sacerdote porque él así quiso convertirse en sumo sacerdote, sino porque el Padre así lo quiso. Porque al Padre le plació hacerlo sumo sacerdote, y no un sumo sacerdote cualquiera. Dice la palabra que lo convirtió en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, sin genealogía, que es la genealogía de Jesús, ¿verdad? No era de la genealogía de esta tierra. Aunque él vino y nació como hombre y fue declarado por José, no tenía genealogía humana, porque su naturaleza era celestial, su naturaleza era divina. A él venir y ofrecerse como sumo sacerdote, ¿verdad? Él tuvo que padecer en la carne. Él tuvo que morir en la carne. Él tuvo que derramar su sangre en la cruz para que hoy en día nosotros fuéramos libres. Ahora bien, el Señor inmediatamente murió en la cruz, pagó por nuestro pecado, ¿verdad? Se ofreció en expiación, en sacrificio por nuestro pecado. Dice la palabra que a través de ese sacrificio, tan grande, Él fue glorificado. Su cuerpo fue transformado en un cuerpo de gloria, dándonos un ejemplo a nosotros hoy en día, que nosotros queremos ver gloria, pero no queremos pagar el sacrificio. Queremos, ¿verdad?, ver la gloria de Dios. Queremos tener su presencia, pero no queremos pagar el precio de su presencia. Para nosotros poder ver la gloria de Dios, tenemos que morirnos a nosotros mismos. Tenemos que ser clavados en la cruz, así como Cristo fue clavado en la cruz, así como Cristo fue crucificado. Nosotros también tenemos que ser crucificados para poder ser moldeados y poder ver la gloria de Dios. Tenemos que dejar clavado en la cruz del Calvario nuestro orgullo. Tenemos que dejar la vanidad. Tenemos que dejar la vanagloria. Tenemos que dejar la altivez. Todo eso tenemos que crucificarlo en la cruz, para que de esa manera pueda entrar la presencia de Dios en nuestra vida, para que de esa manera, ¿verdad?, sea el Espíritu Santo que esté gobernando nuestra vida y podamos decir que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Pero para eso tenemos que, como bien le decía, que ser clavado en la cruz del Calvario, vivir en eterna obediencia, así como Cristo lo hizo, ¿verdad?, que obedeció al Padre, no queriendo él morir en la cruz,
Porque él le dijo al Padre, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Aún él no queriendo morir, aún él sabiendo el sacrificio que le venía, lo que iba a padecer en carne aquí, lo que iba a padecer su cuerpo, él prefirió ser obediente y obedeció hasta el último momento. Pero a través de esa obediencia, a través de ese sacrificio, de esa obediencia al Padre, la misma palabra dice que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. O sea, a Jesús se le fue dada toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Pero para eso él tuvo que sacrificarse. Pero para eso él tuvo que obedecer al Padre. Hoy en día nosotros queremos gloria, como bien le decía, pero no queremos cargar con la obediencia. No queremos cargar con el sacrificio de buscar la presencia de Dios. No queremos pagar el precio hoy en día y no podemos ver gloria si no nos sometemos al Padre, si no nos sometemos a Cristo. Si no somos obedientes, no hay forma de que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida. Tenemos que vivir en una eterna obediencia para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, para que el propósito del Padre se cumpla en cada uno de nosotros. Tenemos que vivir en obediencia al Padre, en obediencia a su palabra. Por eso cada día tenemos que pedirle más a Dios, que nos siga llenando con el Espíritu Santo, que su Espíritu Santo siga guiando cada uno de sus pasos, que su Espíritu Santo siga iluminando nuestro entendimiento, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que quite la venda de nuestros ojos, que nos permita ver aquello en lo que le estamos fallando al Padre, que nos permita ver aquello en lo que le estamos siendo desobediente al Padre, para que de esa manera el Padre pueda ser glorificado, para que de esa manera nosotros podamos glorificar al Padre. Amén. Si estas palabras han llegado a ti, si estas palabras han sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú te suscribas al canal, que tú toques la campanita para que te lleguen las notificaciones, que lo comparta para que así como tú fuiste edificado, más personas puedan ser edificadas, y que me regale un me gusta. Que el Señor esté guardando tu día, que el Señor te esté bendiciendo tanto a ti y a tu familia, y que te esté librando de toda acechanza del enemigo. En el nombre de Jesús.